23 años hubo que esperar para tener un nuevo Código Penal. 23 años en el Congreso, porque el código anterior tiene más de 140 años. Para analizar lo que es el nuevo código, lo bueno, lo malo, lo que se quedó en el tintero, el doctor Marino El Servidor. Doctor, gracias. Como lo prometido es deuda, conversamos que inmediatamente sea aprobado el nuevo código, usted estaría con nosotros compartiendo su experiencia y su visión jurídica al respecto. Perfecto. Por eso, de entrada, ¿qué le parece el nuevo código y su aprobación? Bueno, el nuevo código todavía lo estoy leyendo. Sí, porque, sí. Para decirte, ando aquí con la versión oficial del Poder Legislativo, porque después pasó al presidente y él tiene que publicarlo en la Gaceta Oficial, ¿no? Son 393 artículos que realmente traen dos consecuencias importantes desde el punto de vista, diríamos, de mi última intervención aquí, que es la estructura judicial a la cual nosotros nos vamos ahora a adentrar en lo que sería una nueva posibilidad del ejercicio de la acción pública y de la forma del método teleológico con que tendría que realizarse el estudio de los nuevos tipos penales propuestos, que son más de 70, y que a su vez trae reglas especiales. Pero es importante establecer lo siguiente. El Código Penal nuestro tiene una simbología, el que está vigente, que es la diferenciación o estructuración que el Código Napoleónico puso en práctica casi en toda Europa, producto del dominio de Napoleón, y que todavía se conserva en muchos países también de América Latina. Así decía el profesor Jiménez de Azúa, sobre la base que intervino también, no solamente en Argentina, en Chile y en Venezuela, sino que también es parte de la metodología que existe en Colombia, Ecuador, etcétera, en otros países. El mismo Panamá tiene y la influencia del Código Napoleón. Pero ¿cuál es la influencia? ¿En qué genera esa, diríamos, teleología del Código? En que se diferenciaba, contrario a lo que se ha hecho en este Código, el delito sobre la base de crímenes, delitos e infracciones simples. Entonces, este código ha cambiado la estructuración. Por eso hablaba de la importancia de la estructuración. Muy grave, grave y leve. Bueno, ¿cuál es el objeto de hacer ese cambio? ¿Qué ganamos con eso frente a la persona que transgrede la ley? ¿Cuál es el alcance, por eso la finalidad, la teleología, de cuando hacemos una exégesis de cada uno de esos artículos, podemos mesurar, abarcar, estructurar y tipificar la acción contraria a la ley prevista en el código? Creo que en principio este código ha hecho un exordio que pudo haber estado en el preámbulo, como hicieron los tratadistas franceses en cada uno de los libros que pusieron en manos del Código Penal, hicieron antes, no pude traer del código, lamentablemente, que tengo original francés, pero en cada uno de esos libros, este está dividido en 4, se hizo un exordio, un preludio de cuál era la finalidad de
ese articulado, que pudieron haberlo hecho de otra manera. Pero, por ejemplo, para darte algo que yo quise hacer estructuralmente de lo que nosotros tenemos para poderlo comparar con lo que hoy estamos abocados a seguirlo leyendo, a seguirlo estudiando. Para que la audiencia vea, sepa, y mucha gente que nos sigue a través de las redes y de nuestros canales, este código fue promulgado ahora y entra en vigencia el próximo año. El año que viene. Ok, hay un año para estudiar, para que ustedes los abogados vayan a la universidad. No, y no solamente los abogados, sino para que la ciudadanía también se entere qué cosa está prohibida, cuál es mi transgresión, sobre todo en un aspecto, un aspecto muy especial, que es el asunto de la violencia intrafamiliar. Sí, todo el mundo dice, por ejemplo, ahora hay que iniciar, ir a la escuelita nuevamente, todos los abogados. A estudiar derecho penal. De nuevo, todo a estudiar derecho penal. Es más, yo creo que debería obligarse a eso de manera clara y precisa. En todas las universidades debe presentarse seminarios, talleres, etcétera, para poder alcanzar la norma, porque ¿cuál es el objetivo de la norma? Que todos estemos conscientes qué es lo permitido y qué es lo prohibido. Y sobre esa base no es que se sentaron en una esquina unos sabios, idearon una serie de tipos penales para cuando tú llegues y dices, no, pero tú estás preso por esto. Ah, pero yo no sabía de eso. Se presume que la ley se conoce tan pronto se publica. Sí. Pero básicamente estos nuevos tipos penales va a haber que explicarlos. Hay quienes dicen, y no les quito tampoco razón, pero difiero de ellos, de que este código, en estas disposiciones iniciales, son venturosas, son buenas, sí, porque establecen principios, pero son principios que están, diríamos, consignados de acuerdo a una tendencia doctrinal. Estos principios pueden ser totalmente diferidos en una discusión doctrinal, depende del autor, depende de la visión y depende del concepto que el caso particular te lleve al tribunal y al juez. Usted iba a poner un ejemplo concreto de algo que... Las disposiciones de este código, para hacer un resumen, lo quise hacer como si fuera, venir a la universidad. El Código Penal nuestro ahora, el que existe, del artículo 1 al 5, tiene las disposiciones preliminares, sobre la base de que existe el crimen, el delito y la contravención. Este va a cambiar esa situación y trae lo muy grave, lo grave y lo leve. Ahora, el artículo 4 de nuestro código vigente habla de la irretroactividad de la ley. Sí, exacto. Ahora, este código lo incorpora y habla de la irretroactividad de la ley como principio y incluso lo amplía en términos reales, con conceptos de irretroactividad, etcétera, conceptos doctrinales. Luego, el artículo 5 del Código vigente habla de las disposiciones de infracciones militares, que siempre han querido, diríamos, menguar a nuestras Fuerzas Armadas porque han querido llevar a las Fuerzas Armadas a que cuando cometen cualquier tipo de transgresión, presos con los civiles. Exacto. Y desconsiderarlos, sacarlos de su regimiento para ponerlo como y cualquierizarlo. Había tribunales militares y policiales. Después, en una modificación, ya eso fueron ya eso vendrá, eso vendrá. Bueno, pero esa es otra parte. Y lo otro que te quería decir, que de las penas en materia criminal y correccional, en este código que existe todavía, están dentro del artículo 6 al 58. Y las personas que son imputables y las que no son, las que son inimputables porque cuando cometen un crimen no tienen la voluntad de cometerlo por un grado de locura presente, actual, etcétera, que hay que analizar y tiene que ponerse en manos de especialistas. Eso está entre el 59 y el 74 del Código Penal vigente. Claro, todo esto cambió.
¿Por qué? Porque el Código Penal nuestro, como hacía la división el profesor Pedro Rosell, que papá siempre me hablaba, lo traje como principio. Antes quería decirte, y encontré una nota cuando daba clase, el Código Penal italiano de 1890 se salió de la división tripartita del delito y dice, o sea, hizo una distinción entre el delito y las contravenciones. O sea, no había crímenes, delitos y contravenciones, sino delitos y contravenciones. Pero eso viene de 1890. Aquí nadie está inventando el agua ¿cómo dicen? El agua tibia. Sí. ¿Tú me estás entendiendo? Ahora, lo que te quiero programar es lo siguiente. Este código hizo una inversión en cuanto a los articulados, para que el ciudadano lo entienda. En un momento que le estamos dando tanta importancia al robo de la cosa pública, los artículos de robo de la cosa pública y de la corrupción pasaron a ser los últimos artículos del Código Penal. Del nuevo. Del nuevo, mientras que en el viejo Código napoleónico era lo principal y estaba en los primeros artículos del Código Penal. Entonces ahí hubo una inversión conceptual, que espero no sea una inversión de menospreciar el delito y darle más importancia a los crímenes y delitos contra las personas que los crímenes y delitos contra el Estado, la seguridad y el robo de la administración pública. Evidentemente que ellos en ese aspecto, aunque están en la última parte del código que pude ver a grosso modo, porque te dije que esto es bastante largo, mira cómo lo tengo aquí conceptualizado, o mejor dicho, puesto aquí. Esto evidentemente trae que, por ejemplo, las infracciones contra la libertad individual y seguridad están en el artículo 277. Anteriormente estaba en los primeros artículos del Código Penal. ¿Por qué? Porque la libertad era la regla y la excepción es estar preso. Pero eso dice nuestra Constitución, pero no es el concepto de los tratadistas del Código Penal nuestro en este momento. Lo pusieron de último. Es el remanente del Código. Ahora, esa es mi concepción sobre eso. ¿Qué otra cosa nosotros hemos analizado? El Código Penal vigente, en el artículo 463, establece las circunstancias atenuantes. Sí. Esto lo trajo de otra manera, bajo otros preceptos y sobre la base de que la organización de las circunstancias agravantes que están en el viejo código, en el artículo 198, acá está trastocado y trae para los que van a ejercer la profesión del derecho penal una nueva disyuntiva para poder tener a mano la tratativa del Código Penal. ¿Por qué? Porque el Código Penal no era solamente cambiarlo. Cuando don Leoncio Ramos, a quien yo conocí, gracias a Dios, fue el profesor de mi papá y sus nietos, Tulio Ramos Franco, era mi compañero de estudio, Ricardo Ramos Franco, que está vivo, más pequeño que yo, nieto de don Leoncio, yo le escuchaba decir que el código era anacrónico, como hablan ahora, y que había que hacerle cambios sustanciales al código hace casi 80 años. Él hablaba de eso, y lo vi, lo escuché hace 70 años, o 60 años, pues yo tengo 73. Pero yo escuchaba eso periódicamente, y papá, y Ramón, y Héctor Sánchez, y el profesor Vincho, esto está mal estructurado. Hacían una crítica al código sobre la base de buscarle nuevos elementos para poderlo consustanciar con esa propaganda que hay ahora, de que por ser un código viejo no servía para nada. Oye, por ser un código viejo, el Código de Instrucción Criminal, creamos hace 20 años.
y ha mejorado la prisión preventiva con este código. No, Ha mejorado con la exposición de motivos que este código trae en los preámbulos. Se satisface a la sociedad este nuevo código de hace 20 años, donde anteriormente, hace 20 años atrás, el juez de instrucción tenía que terminar la instrucción en 45 días lo máximo. Y ahora duran Con autorización, en 60 días lo máximo y 45 días que te daban autorización el procurador de la corte, y ahora los jueces duran 2 años y te dejan preso y después te dicen, no, pero tú diste unos cuartos, ahora tú te vas. Un código de conjura, un código que permita al Ministerio Público hacer acuerdos, amarres, pero sobre todo que le da la discrecionalidad de la acción pública, que es una arbitrariedad. Y este es el mejor ejemplo, 20 años después, de lo que nosotros decíamos hace 20 años, criticando este código. Esto no ha servido para nada. Y no ha servido para nada porque los actores del proceso no han sido idóneos. Y no es que no sean buenos ni malos, sino que cuando usted le da a una persona el arbitrio de la libertad de un sujeto, usted le da la capacidad de ser arbitrario en el ejercicio de la acción pública, como se manifiesta con todos los presos preventivos que tenemos. De 25,000 presos preventivos, de 25,000 presos que tenemos, 19 o 20,000 son presos preventivos con un subregistro. ¿Y por qué el subregistro? Cuando yo fui miembro del Comité de los Derechos Humanos, a mucha honra y mucho riesgo, porque eso no era para jugar frente a Balaguer, habían presos que hoy existen como tales. ¿En dónde? O en todos los destacamentos. ¿Eso está registrado? ¿Eso no está registrado? Sí. Es un subregistro. Y hay gente que la tiene 1 semana, 2 semanas, y si son pobres, duran un mes. Hubo el caso del periodista en estos días que duró 3 días. Y preso. La policía lo agarraron supuestamente con 2 más. Sí. Soltaron a los otros y a ese no. Lo dejaron preso. Pero lo que te quiero decir, eso es un escándalo que pudo saber. Que trascendió, sí, sí. ¿Cuánta gente pobre no la tienen presa inmisericordiamente? Y es un subregistro de presos preventivos. Este nuevo código no va a resolver. No, bueno, en parte podría resolverlo porque hay muchas, diríamos, atenuaciones aquí interesantes. Dicho sea de paso, por ejemplo, la sanción al que no lo dejan llamar por teléfono a un abogado o a su familia, el tema de la violación sexual, que va a ser bastante discutida y que debe ir a las universidades para que se discutan los tipos penales propuestos, porque el caso de la violación sexual son 2 personas que están. Entonces, sobre esa base es el testimonio de uno frente al otro. ¿Hasta qué punto el Ministerio Público tiene que creer lo que dice uno o dice el otro? Si no está prevalido de pruebas. Porque el hecho mismo de la relación no significa una prueba de violación en sí, si tienen una convivencia pacífica desde mucho tiempo. Pero está el tema de la violación, el artículo 274, por ejemplo, la violación del derecho de llamada. Ahí está previsto. ¿Cuántas veces el pobre de este país va a un destacamento y no lo dejan llamar ni a la tía, ni a la hermana, ni a la abuela, ni a la prima, porque por lo regular no tiene un padre responsable que le haga caso? ¿Cuántas veces no vi yo eso y todavía sé que está sucediendo? En que los destacamentos existe todo un mecanismo de coger preso a la gente los fines de semana para entonces después quitarle dinero y no llega ni siquiera a la justicia. Pero ¿cuántas veces no estoy viendo yo en el Palacio de Justicia gente que hacen presa sobre la base de un expediente que anteriormente di que había una medida de prisión sobre esa base, y para poderlo poner en libertad se combinan y le cobran 15 y 20 mil pesos para soltarlo sin existir esa orden? Entonces, a mí que no me vengan con pamplina, que eso no lo resuelven los códigos. Doctor, ¿cuál es lo que se ha vendido de este código? Es, por ejemplo, que se ha adecuado a los nuevos delitos y la acumulación de la pena. Me gustaría que hablemos sobre ese tema cuando retornemos a un instante. Ya volvemos
con nuestro invitado en el día de hoy, analizando el nuevo Código Penal.